Agradezco mucho la invitación para estar esta mañana en una clase de la maestría en bioética, como decía Patti, que versa sobre uno de los temas tal vez más actuales, no solamente para la bioética, sino para muchos de los debates culturales, sociales y políticos de nuestro tiempo, que es justamente mirar con atención la relación que existe entre persona, sexualidad y género. Para ello vamos a, digamos, equipar nuestra caja de herramientas con elementos que nos permitan justamente maniobrar al interior de este peculiar mundo temático. ¿Por qué necesitamos tener una especie de caja de herramientas? Porque de la misma manera, como cuando se nos descompone el auto y de repente, por ejemplo, se poncha la llanta, pues si eso sucede en una carretera oscura, está lloviendo, no sabemos muy bien qué hacer, pues lo único que hacemos es esperar que al abrir la cajuela encontremos todos los elementos necesarios para poder levantar el coche, para poder quitar las tuercas del neumático, etcétera. ¿Qué pasa cuando nos hace falta alguna herramienta? Pues que va a ser muy difícil que podamos quitar la llanta, reparar nuestro auto y continuar el camino. Esta figura, si ustedes quieren, metafórica tan elemental, es importante cuando vamos a intentar iluminar justamente esta compleja realidad sobre la persona, la sexualidad y el género con el pensamiento de Karol Wojtyła. ¿Por qué es importante? Porque Karol Wojtyła, Juan Pablo II, ha sido objeto de una gran cantidad de simplificaciones. En ocasiones es presentado como el horrible conservador que reprime el pensamiento y la libertad y que asfixia la vida social y, por supuesto, la vida de la Iglesia. Y en otras ocasiones, al contrario, es presentado como una especie de celoso repetidor de pensamiento del pasado por parte de apologetas justamente de este pensamiento del pasado, como si no tuviera ninguna novedad, como si simplemente estuviera una y otra vez insistiendo en temas y asuntos clásicos para preservar los valores perennes. Si ustedes se fijan en ambas posturas, tanto en la crítica liberal como en la aparente defensa ultraconservadora, existen algunos despistes importantes. ¿Por qué? Porque realmente Juan Pablo II, más allá de los medios y del efectismo social que puede haber al recordar su figura, es una figura compleja. Ha sido un pensador realmente rico, no solamente en su propia producción, sino en sus fuentes de inspiración. Nunca antes un papa en la historia, a la hora de escribir como papa, como pontífice, había citado autores no católicos con tanta libertad. Y no solamente para criticarlos, sino al contrario, para reconocer la valía de sus contribuciones. Es muy sabido que Juan Pablo II apreció enormemente a Emmanuel Levinas, a Martin Buber, a Paul Ricoeur, a Max Scheler, a Immanuel Kant y, por supuesto, a Santo Tomás de Aquino, a San Agustín y a la tradición clásica del pensamiento. Y este aprecio no solamente era una admiración distante, sino que se volvió estudio profundo de todos estos autores, lo que le permitió hacer una síntesis sumamente original del pensamiento cristiano, que en algunas cosas continúa algunas de las ideas más fundamentales de la tradición clásica, por ejemplo, reflexiva en torno a Tomás de Aquino y sus discípulos, y en otras tesis se separa de ellos para profundizar, para tratar de ahondar aún más y rebasar aún a sus mayores. En el fondo lo que vemos con Wojtyła es que Wojtyła, gracias a esto, se inserta en la mejor tradición del pensamiento cristiano. ¿A qué me refiero con la mejor tradición? A que Wojtyła no fue un mero repetidor, no fue un mero repetidor de fórmulas de un cierto canon de ortodoxia filosófica o eventualmente teológica, aunque en esta exposición haremos sobre todo énfasis en la parte filosófica. No fue un mero repetidor, sino que, mirando, por ejemplo, atentamente la experiencia que vivió Tomás de Aquino,
descubrió que no basta una actitud apologético-defensiva para profundizar en la verdad, sino que es necesario aprender a pensar, a volver a las cosas mismas para tratar de resolver los desafíos culturales de nuestro propio tiempo. Karol Wojtyła, justamente mirando a Tomás de Aquino, se sorprendió de algo. La historia de Tomás de Aquino es la siguiente. Un jovencito de familia acomodada, seguramente si hoy viviera, pues sería de las familias mejor instaladas en un barrio fino de nuestras ciudades, empieza a tener inquietud religiosa y de inmediato sus padres lo intentan acomodar en la congregación en donde pues la gente bien va a dar. En aquel entonces eran los benedictinos. Ahí estaban nobles, condes, príncipes, intelectuales, jóvenes promisorios. Y en el caso de Tomás de Aquino, pues como es un hijo de una familia influyente, pues ya se lo soñaban sus padres, no solamente como monje benedictino, sino como abad, como abad. Y ser abad en ese momento, pues era ser dueño de tierras, de campos, no solamente ser el superior de una comunidad religiosa. Y Tomás de Aquino, pues por supuesto que seguramente escuchó con mucha atención a sus padres que le recomendaban irse a lo seguro, a lo que parecía más ortodoxo, más firme, y sin embargo él dice, no, no, yo no quiero irme a la congregación de la gente bonita. Yo quiero irme a un experimento social nuevo, de unos hombres que se dedican a mendigar, a mendigar. Acababa de nacer, hacía pocos años, dos congregaciones de mendigos. Una que todos conocemos, muy rápidamente la identificamos, de frailes mendicantes, era la orden de frailes menores, los franciscanos. Y a la par había nacido en otro lugar la orden de predicadores, con Santo Domingo de Guzmán a la cabeza. Ambas congregaciones eran muy extrañas en ese contexto. Imagínense, habitar en el norte de Italia, con mucha influencia alemana. De hecho, Tomás de Aquino es prácticamente, culturalmente es un alemán. Alto, mide 1,90, gordo, inmenso, promisorio, joven, fuerte. Decide irse a una orden en donde la gente pide realmente, ¿no? A nivel empírico, pide qué comer cada día para poder sobrevivir. En donde la pobreza no es una mera decoración cosmética, una inspiración genérica. No, realmente Santo Domingo de Guzmán, apenas unos años antes, acababa de fundar con gran radicalidad una comunidad de vida en pobreza literal. Y ahí es a donde va a dar Tomás de Aquino. Y cuando está muy, muy jovencito, le asignan como maestro a un gran maestro que se llamaba Alberto. Y que luego todos lo conoceremos como Alberto Magno. Alberto Magno, de repente, empieza a ver que Tomás de Aquino es inquieto, que tiene dotes intelectuales, que es además un hombre muy bueno, y lo invita a vivir una aventura. La aventura de vamos a estudiar al filósofo del enemigo de la cristiandad. En el siglo XIII, el enemigo no era meramente intelectual o cultural, era un enemigo militar, religioso y político. La cristiandad estaba enfrentando el acecho del Islam. Y el filósofo por excelencia en el mundo del Islam de aquella época era un filósofo pagano, muy problemático doctrinalmente, con grandes errores especulativos, que se llamaba Aristóteles. Y cuando Tomás de Aquino recibe esta invitación por parte de su maestro de estudiar al filósofo del enemigo, pues queda muy sorprendido, porque lo seguro, lo ortodoxo en esa época, es estudiar a Platón y a San Agustín, no a Aristóteles. Aristóteles está del lado de los malos, de los malos. Y entonces, Alberto Magno, con algunas artes más o menos habilidosas, conspicuas, se hace de una traducción de las obras de Aristóteles. No quiero detallar aquí cómo se hace de esos libros, porque en la Edad Media no había librerías, no había librerías. La única manera de conseguir los libros era a veces por medios no muy santos, no muy santos. Y de repente llega
a la mesa de Alberto las obras de Aristóteles y las comienzan a estudiar. No voy a detallar más esta aventura, simplemente señalar que lentamente Alberto y Tomás, Alberto le enseña a Tomás, San Alberto Magno le enseña a Santo Tomás de Aquino, algo que Santo Tomás luego va a escribir en la Suma Teológica, y que es muy importante para entender el pensamiento de Wojtyła en el tema que nos ocupa. ¿Qué le va a enseñar San Alberto? Que toda verdad, quocunque dicatur, dígala quien la diga, a Espíritu Santo procedit, proviene del Espíritu Santo. En otras palabras, que hay que amar la verdad en todo y en todos, que hay que aprender a descubrir la parte de verdad que tenga hasta el filósofo de mi enemigo, para poderla incorporar al depósito rico que se ha venido acumulando a lo largo de los siglos de pensamiento filosófico perenne, valioso, consistente, sólido. Por supuesto que Platón y Agustín eran muy importantes en la época de San Alberto y de Santo Tomás, pero aprender de Aristóteles permitió generar tal vez la síntesis filosófico-teológica más impresionante de la historia de la Iglesia, que hoy conocemos como tomismo. En otras palabras, el tomismo no nace en la asepsia de un laboratorio químicamente puro, libre de bacterias, sino que nace del estudio profundo de la tradición clásica. Alberto y Tomás devoran a San Agustín, lo conocen muy bien, es uno de los autores más citados en las obras de Tomás, y sin embargo estudian más allá, porque entienden algo, lo voy a decir con las palabras de Tingelson, que es muy importante para que el pensamiento progrese, que es necesario subirnos a los hombros de nuestros mayores, con gran reverencia, tomar todo lo que nos han enseñado y al mismo tiempo no usar ese legado como prótesis intelectual. No es una prótesis intelectual, sino tomar ese legado como plataforma para continuar la aventura del descubrimiento de la verdad. Esto va a ser importantísimo. A los 24 años, Tomás de Aquino escribe el opúsculo De Ente et Essentia, tal vez la obra metafísica más importante en la historia del pensamiento humano, según algunos. Y si no lo es, pues estará muy cerca. Un pequeño opúsculo de unas cuantas páginas, pequeñito, pero donde se pone justamente los fundamentos de una nueva comprensión filosófica que permite abrazar la realidad del mundo, la realidad del ser, haciendo las distinciones pertinentes para permitir dar un nuevo paso reflexivo y ya no estar atorados, como de hecho estaba parte de la reflexión en aquella época, en una cosmovisión platónica que resolvía algunas cosas, pero que generaba problemas en otros ámbitos. Por ejemplo, uno de los territorios en donde el pensamiento agustiniano y platónico no lograban todavía resolver bien las cosas es en la relación entre psiquismo y corporeidad, entre alma y cuerpo, entre cerebro y pensamiento. Y Tomás de Aquino, justamente, entre otras muchas cosas, aprendiendo de Aristóteles, entre otras muchas cosas, el hilemorfismo, es decir, la colaboración sinérgica entre alma y cuerpo, descubre algo que va a ser importantísimo para él y para Karol Wojtyła. Corpore et anima unus. El ser humano real es una síntesis única de materia y espíritu, que conforman un solo ser, no dos seres muy pegados, como piensa Platón o como luego pensará Descartes. No, no hay unión de alma y cuerpo en el ser humano. Hay unidad sustancial. Karol Wojtyła aprende de esto, porque sus estudios filosóficos, los más iniciales, son justamente en el tomismo, pero no en el tomismo repetidor, memorístico, formalista, en ese tomismo que tantas veces ha hecho tanto daño a Santo Tomás, sino en el tomismo reflexivo, especulativo, que busca comprender, es más, que busca aprender a pensar como Tomás.
Hay muchos filósofos que estudian el pensamiento clásico, por ejemplo, de Tomás de Aquino, se sorprenden de sus afirmaciones, dicen, ¡ay, qué bonitas, qué ortodoxas! Pero llega un momento en que la gente se tiene que preguntar, ¿y cómo le hizo para adquirir este conocimiento? Para llegar a esta afirmación, para lograr esta precisión conceptual. Y es ahí cuando Wojtyła dice, es que hay que profundizar en los temas del método, del método. Tenemos que comprender bien el método de Tomás. Y mirar también en el escenario contemporáneo quién más nos puede enseñar cómo serle fiel a la realidad radicalmente. Es decir, tenemos que ampliar el horizonte metodológico del realismo tomista. Y es así como, después de una serie de aventuras, de diálogos, de intercambios en su vida, Karol Wojtyła descubre el mundo de la fenomenología. La fenomenología es una corriente filosófica que nace en el año 1900, con las obras de un filósofo alemán que se llamaba Edmundo Husserl, que en el año 1900 había publicado un libro que se llama Investigaciones Lógicas. Entre su primer círculo de alumnos tuvo personajes realmente muy valiosos, como Adolf Reitner, como Edwin Conrad Martius, como Dietrich von Hildebrand, como Max Scheler, como Edith Stein. Y justamente en ese primer círculo hay varios de estos jovencitos que se reúnen en torno a Husserl que están entusiasmadísimos por redescubrir el realismo epistemológico. ¿Qué es esto de realismo epistemológico? Realistas son todas las corrientes filosóficas que afirman dos cosas. Uno, que la realidad es lo que es, independientemente de que yo la atienda o la entienda. Y dos, que el ser humano es realmente capaz de conocer, por medio de la inteligencia, en algún grado, las cosas con verdad. En otras palabras, que la realidad es medida del conocimiento, no viceversa. Que la realidad es el parámetro educativo fundamental, no mis deseos, no mis sueños subjetivos. Que el tema de la realidad, de la verdad, es el tema capital para que el conocimiento y eventualmente la ciencia progrese. Justamente los alumnos de Husserl, uno de ellos, sobre todo, Max Scheler, se dedica a estudiar ética. Y otro también, que se llamaba Dietrich von Hildebrand. Y justamente Wojtyła toma las obras de Max Scheler, un poco las de Hildebrand, y empieza a descubrir algo extraordinario. ¿Qué le enseña Max Scheler a Wojtyła? Que es muy importante, jamás censurar la experiencia. Jamás censurar la experiencia. En otras palabras, que la experiencia no es lo que nos han dicho los positivistas, que reducen justamente la noción de experiencia a los datos sensoriales, al color, al sabor, al olor, al tamaño, al peso. Sino que la experiencia está hecha de datos sensoriales, pero también de datos inteligibles, concretos. Y es eso, esa síntesis, esa amalgama de factores, lo que me hace a mí ir teniendo experiencia. El ejemplo que yo suelo poner, y perdón por mis alumnos que me lo han escuchado 1.000.000 de veces, pero piensen ustedes en la experiencia de un beso. Este ejemplo es de Wojtyła. Piensen en la experiencia de un beso. Sí, tiene una serie de elementos sensoriales, tal vez hasta muy excitantes. Y sin embargo, lo valioso de un beso no son sus elementos puramente sensoriales, sino su significado. Su significado, que yo pienso a intuir en el momento en que estoy besando. Justamente serle fiel a la totalidad de los factores de la realidad permite tener una noción de experiencia ampliada, enriquecida, que me va a permitir entonces no mirar las cosas con ideología. ¿Qué es esto de la ideología? Ideología es un reduccionismo interpretador de la realidad. Es mirar la realidad con lentes de cierto color para filtrar la luz, ver unas cosas y no ver otras. Wojtyła le hace la guerra declarada a la ideología desde sus primeros estudios filosóficos. Y dice, no va a progresar el pensamiento de inspiración cristiana si caemos en las trampas de las ideologías, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, de por donde sea. Hay que evitar caer en las trampas. ¿Por qué? Porque las ideologías, aunque aparezcan muy correctas, son reduccionistas. Lo único verdadero
es la totalidad de los factores de lo real no censurado. No censurado. Él le va a dedicar un libro muy hermoso, años después, en el año 69, justamente a este tema, que se llama Persona y Acción, cómo mirar la experiencia con atención para descubrir el significado de lo humano. Pero sin entrar ahorita a los detalles de tal obra o de tal otra, simplemente miremos con atención que Wojtyła, aprendiendo de Tomás y aprendiendo de Max Scheler, se da cuenta de que hay que, dice Max Scheler, sumergirse en la experiencia para poderla comprender, para no censurarla, para vivirla intensamente, luego describirla y finalmente comprenderla. Ya como pontífice, Juan Pablo II explicará este método a veces de manera muy compacta y muy elocuente, con las siguientes palabras. Es preciso partir del fenómeno para alcanzar el fundamento. Esto es fenomenología para Karol Wojtyła. Fenomenología es una palabra que procede de dos raíces griegas, que significan faino, viene del verbo faino, que significa aparecer. Y la palabra griega logos, que no significa tratado, como nos enseñaron en la escuelita, significa idea, palabra, conocimiento intelectual. Idea, palabra, conocimiento intelectual. En otras palabras, fenomenología significa partir de lo que se ve para alcanzar lo que no se ve. Describir atentamente la experiencia para comprender su significado. Después de dar un beso, preguntarme, ¿qué significa esto? ¿Qué me habrá querido decir la chica que me besó? Eso es fenomenología, hacerse esa pregunta. Entonces la fenomenología es un método que le ayudó a Karol Wojtyła a hacer descripciones sumamente detalladas de la condición humana en distintos temas y escenarios. Pero no nada más para regodearse en las descripciones, sino principalmente para comprender la esencia de las cosas y tratar de estabilizarla y fijarla y distinguirla de otras esencias similares, pero que no son la que estamos buscando. Este método lo desarrolló con una gran finura, y tuvo rendimientos increíbles en una gran cantidad de asuntos. Hoy prácticamente es imposible entender en el pensamiento de inspiración cristiana la posición sobre el amor, la verdad, la belleza, el compromiso social, económico, político, la cultura, los derechos de los indígenas, etcétera, sin el enfoque fenomenológico y personalista de Karol Wojtyła. En efecto, Wojtyła es caracterizado como un fenomenólogo y personalista. ¿Por qué personalista? Porque justamente utilizando este método, Karol Wojtyła empieza a simpatizar más y más y más con lo que de vez en cuando lee en una revista francesa que se llama Espíritu, y que ha sido fundada por Emmanuel Mounier, el padre del gran movimiento personalista. Y Wojtyła se da cuenta que personalismo no es una escuela rígida, chiquitita, de filosofía, sino es un grandísimo movimiento. Hay personalistas que vienen del existencialismo, personalistas que vienen del tomismo, personalistas que vienen de la literatura, etc. Vaya, ya más contemporáneamente, hasta algunos vienen de la filosofía analítica. En otras palabras, más que una escuela clásica de pensamiento, es un movimiento amplio para la reivindicación de la persona humana y su dignidad. Para reconocer que la persona humana es individuo y al mismo tiempo es relación. Para afirmar que la persona humana es unidad sustancial de cuerpo y alma y no mera unión de partes como adheridas con pegamento. Eso es el personalismo. Karol Wojtyła es un filósofo fenomenólogo desde el punto de vista del método, personalista desde el punto de vista de su propuesta antropológica, con una fuerte herencia metafísica tomista, pero al mismo tiempo con una gran novedad en una gran cantidad de asuntos, temas y problemas. Esta es la primera parte de nuestra exposición, recordar que Karol Wojtyła no es simplemente un bonito señor vestido de blanco que de repente nos sonríe en algún video que por ahí vemos en YouTube, sino que Karol Wojtyła realmente es uno de los más grandes pensadores de nuestro tiempo y que, por supuesto, tuvo una importancia todavía mayor al ser pontífice de la Iglesia Católica, pero en esta ocasión, prescindiendo en buena medida de su ministerio pontificio,
tenemos que aprender a valorarlo, ante todo, como un agudo filósofo dedicado al estudio sobre el ser humano, sobre la conducta humana y sobre todo, sobre la vida afectiva del ser humano. Para Karol Wojtyła, en efecto, el ser humano, todo ser humano es persona. Esto no lo asume memorísticamente, repitiendo no sé a qué autor famoso, sino mirando atentamente la experiencia. Wojtyła descubre que si bien tenemos experiencias de muchos objetos, existe una experiencia humana fundamental. La experiencia que está a la base de toda otra experiencia posterior. La experiencia que por ser tan inmediata y tan íntima, a veces se vuelve parte del paisaje y no la logramos ver. Esta experiencia, Karol Wojtyła le denomina la experiencia humana elemental. ¿En qué consiste esta experiencia? En la presencia de yo mismo ante mí mismo. En otras palabras, cuando el ser humano conoce la realidad, conoce las cosas que están frente a uno, por ejemplo, simultáneamente se dan tres datos cognitivos. Se conoce la cosa que se está conociendo, pero de manera implícita el ser humano se da cuenta que está conociendo, ese es el segundo dato, y más aún, el ser humano sabe indubitablemente que él es. En otras palabras, Karol Wojtyła, recogiendo la enseñanza de San Agustín en el de Trinitate, recogiendo la enseñanza de Tomás de Aquino en la Quaestio Disputata, número 10, artículo 8 de Veritate, recuerda que hay una certeza absolutamente indubitable, indestructible, que es la base para todo pensamiento cierto y riguroso. Esa certeza es la certeza sobre el propio ser. Porque soy, pienso. Porque soy, siento. Porque soy, quiero. La certeza sobre el propio ser es un dato cognitivo inmediato. Es una especie de, si me permiten este lenguaje un tanto impropio, de sentimiento fundamental de mí mismo respecto de mí mismo. En otras palabras, el ser humano sabe qué es el ser por vía interior, como viviéndolo por dentro. Una piedra existe, pero no sabe de sí, no sabe de sí. Wojtyła nos explica en Persona y Acto, en Persona y Acción, que el ser humano es un ser capaz de saber de sí, de reflexionar sobre ese saberse que lo acompaña en todo momento y que es la experiencia humana fundamental. Esto puede parecer un poco técnico, un poco complejo, es muy importante para el tema que nos ocupa, porque nos coloca la vía metodológica para encontrar el primer peldaño, el primer paso en nuestra construcción argumentativa. ¿Cuál es el primer paso? Distinguir nítidamente entre ser persona y ser cosa. La experiencia humana fundamental le permite al ser humano descubrir que hay un modo de ser que no es ser cosa, sino que es un modo de ser con un grado de autarquía, de individualidad, de irrepetibilidad, de insustituibilidad, distinto a la fácil repetibilidad de las cosas. En otras palabras, las cosas son instanciables, son repetibles, son calcables, son copiables. Si en una pared, tal vez como la que tenemos delante, uno de los tabiques se rompe, lo quitamos y lo sustituimos por otro que nos cumpla de igual manera la función que el anterior tenía, o a lo mejor hasta de manera superior, un mejor tabique. Pero cuando nos enfrentamos al caso del ser humano, ¡oh sorpresa! Aparece con gran fuerza la evidencia inmediata de que el ser humano no es repetible, sino que cada persona realmente posee un altísimo grado de individualidad que podemos llamar insustituibilidad y que justamente lo hace ser irreemplazable, irreemplazable. Por eso, cuando una persona que tal vez no ha escuchado este tipo de reflexiones, a lo mejor es una persona simplemente normal, imagínense que ha trabajado 40 años en una empresa
Y poco antes de jubilarse lo despiden injustamente. En el momento en que es despedido, grita: no me has valorado por lo que soy. Yo me he entregado a esta empresa tantísimo y me estás tratando como una pieza de fácil descarte, la cultura del descarte. Y de repente, pues el jefazo neoliberal le dice: en esta empresa todos somos necesarios, pero nadie es insustituible. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Justamente la experiencia humana elemental lo que nos muestra es que más que un cúmulo de músculos y de huesos, más que biología, más que pertenecer a una mera especie, el ser humano real, la persona humana real, es biografía. Somos más biografía que biología. Somos un ser único, irrepetible e insustituible, que para aproximarse a su verdadera condición, es decir, a su condición de persona, no basta con hacer afirmaciones universales y abstractas, sino es preciso conocer su vida. Una de las experiencias más bonitas que recuerdan los amigos y discípulos de Karol Wojtyła es que cada vez que Karol Wojtyła se encontraba con alguien, dicen, es que me hacía sentir no solo que tenía toda su atención puesta en mí, sino que yo era único e irrepetible. Y es una experiencia constante de creyentes, no creyentes. Y esta actitud de Wojtyła no es meramente una pose, sino que realmente brotaba de una convicción muy profunda de que cada persona merece ser atendida y entendida como persona, no como cosa, no como número, no como función burocrática. En otras palabras, para Karol Wojtyła es muy importante entender que cada individuo humano vale por su insustituibilidad, no por su pertenencia a la especie. La persona humana tiene dignidad no por ser humano, sino por ser un caso único e irrepetible de ser humano. Esta es una de las grandes diferencias entre el pensamiento griego y el pensamiento cristiano. El pensamiento griego, con todas sus contribuciones importantísimas de Platón, de Aristóteles y de quien sea, no logró descubrir cabalmente la noción de persona. ¿Qué significa ser persona? Persona es significa ser una sustancia individual de naturaleza racional, relacional. Este término, esto suena muy abstracto. No, justamente esta definición lo que quiere decir es todo lo contrario. Significa que ser persona es ser un sujeto concreto, que a través de su razón, de su libertad, de sus afectos, está vinculado con el mundo y particularmente con los otros como él. Y que no puede ser más que así, en relación. Esta definición clásica de persona, sustancia individual de naturaleza racional, relacional, lo que quiere decir es que cada ser humano es un sujeto concretísimo. La palabra persona no se refiere a un abstracto, algo conceptual. Se refiere a esta realidad concreta que somos tú y yo. Cuando decimos que la dignidad de la persona es muy importante, nos referimos a que tu dignidad es muy importante. La palabra persona se refiere a esta carne, a estos huesos, a esta María, a este Pedro, dice, por ejemplo, Tomás de Aquino. Es decir, la palabra persona se refiere siempre al singular concreto de naturaleza racional. Siempre se refiere a lo que somos tú y yo, hasta con el número de pecas y de cabellos que tenemos en la cabeza. Eso significa ser persona. Cuando decimos que la persona tiene dignidad, significa que tiene un valor peculiarísimo por ser insustituible, por ser máximamente individual. Así las cosas, Wojtyła descubre esto no aprendiendo simplemente de aquí este o aquel libro, sino haciendo el viaje completo, mirando su experiencia, entendiendo que existe una experiencia humana elemental, viviéndola hasta el fondo y dándose cuenta que el dato cognitivo que le provee la experiencia humana elemental a Wojtyła es descubrirse como persona. Esto tiene una gran cantidad de consecuencias. Hay una gran riqueza en esta intuición inmediata sobre el propio ser personal, que muy posiblemente se da además en el niño prelingüístico.
Una de estas consecuencias es que descubrirme persona, implica descubrirme cualificado sexualmente. En otras palabras, Wojtyła se da cuenta, analizando la experiencia, y esto lo hace de manera muy detallada en un libro hermosísimo que se llama Amor y Responsabilidad. Analizando la experiencia se da cuenta que la sexualidad humana no es una mera perfección corpórea, como lo han pensado tantos en el pasado. A un cierto pensamiento tomista llegó a concebir la sexualidad como un accidente del cuerpo humano. Es decir, muchos afirmaban en el pensamiento clásico, digámoslo así, que el ser hombre es algo así como algo unisex y que la diferencia entre varón y mujer es una diferencia meramente accidental. Meramente accidental. Y a la hora de ubicar cómo está este accidente, algunos llegaron a decir que la sexualidad no es más que una distinta configuración corpórea. Como ven, esta tesis está muy cercana a la idea de creer que ser varón o ser mujer está principalmente asociado a los órganos reproductivos. Wojtyła se da cuenta que esto no es así, sino que mirando con atención la experiencia total del ser humano, oh sorpresa, claro que mi cuerpo está diferenciado sexualmente. Más aún, con los nuevos conocimientos de las ciencias biomédicas, particularmente de la genética humana, todos sabemos que cada una de las células de nuestro cuerpo está diferenciada sexualmente. Es decir, hasta en el más mínimo detalle de las estructuras orgánicas hay diferenciación sexual. O uno es varón o uno es mujer. Y sin embargo, esto no se detiene ahí. La diferenciación fenotípica, es decir, orgánica, observacional, que se tiene, por ejemplo, por parte del médico cuando saca al bebé y le dice a la señora, ¿ha tenido usted un niño o una niña? Esa diferenciación fenotípica o observacional se basa en la identificación de los órganos sexuales externos. Se le cuenta que el niño tenga 10 deditos en las manos, que tenga pene, pues entonces es varón. Y se le da la buena noticia a la mamá. Eso es necesario hacerlo, pero no es suficiente. Es necesario también identificar la sexualidad gonadal, es decir, que realmente existan estructuras orgánicas comprometidas con la generación de células reproductoras, óvulos, testículos, ovarios, testículos. Y eventualmente será necesario identificar, no solamente a nivel genético, no solamente a nivel gonadal, sino a nivel psíquico, porque resulta que existen epistemologías diferenciadas. Es decir, los varones y las mujeres no pensamos exactamente igual de la misma manera. Los dos somos seres racionales y, sin embargo, existen estructuras y funciones cerebrales que posibilitan que, por ejemplo, el varón sea más analítico y la mujer más sintética. Que el varón posea una vida afectiva más compartimentalizada, mientras que la mujer la posea como de manera global, total, en todo momento del día. No me voy a meter en más detalles sobre cuestiones de psicología diferencial entre varones y mujeres. Simplemente hacer ver que Juan Pablo II se va dando cuenta, cuando escribe en 1960 su libro Amor y Responsabilidad, que la sexualidad es una perfección transversal, que no es solamente orgánica, sino también es psíquica, que no es solamente cerebral, genética, sino que también es psicológica, cultural, etc. Es decir, todas las dimensiones del ser humano están teñidas como transversalmente por la sexualidad. El varón piensa como varón, escribe como varón, etc. Y lentamente, conforme va madurando, va a ir buscando lentamente proyectar justamente su identidad sexual de maneras afortunadas y a veces también, por qué no decirlo, desafortunadas. Esto es importante, esto es muy importante. La sexualidad es una perfección transversal. De hecho, Juan Pablo II, ya como pontífice, dirá en sus catequesis sobre
el cuerpo y el amor humano, hombre y mujer los creó, dirá en sus catequesis sobre el cuerpo y el amor humano que la sexualidad es una dimensión constitutiva de la persona. Ser varón o ser mujer es una dimensión constitutiva de la persona humana. La palabra constitutivo aquí es muy clave. Es un término técnico, filosófico. Los accidentes, como por ejemplo los accidentes propios, son consecutivos, no constitutivos. Mientras que los elementos constitutivos son parte de la misma esencia. En otras palabras, ser varón o ser mujer no es una especie de chipote en nuestra existencia, de añadido accidental. No. Ser varón o ser mujer es constitutivo, es configurador del cuerpo y del psiquismo, de la totalidad de la persona. Vaya, hasta de la manera de ver. El cuerpo es manifestación de la persona y la persona es la que es sexuada, como varón o como mujer. Entonces el cuerpo manifiesta expresivamente. Me gusta mucho usar la palabra expresivo porque da esa idea de que lo que estaba comprimido sale fuera, se expresa hacia afuera. El cuerpo expresa a la persona, dice Karol Wojtyła en sus textos filosóficos y luego en su magisterio sobre el cuerpo. La persona se expresa a través del cuerpo. El cuerpo es ícono de la persona, particularmente el rostro es ícono de la persona. Y por eso, mirar al rostro atentamente del otro me impone un imperativo categórico concreto. No va a ser casualidad que Karol Wojtyła se sienta por eso muy en sintonía con el pensamiento de Manuel Levinas. ¿Por qué? Porque Manuel Levinas ha hecho sus propias investigaciones y ha llegado a conclusiones análogas. Todo el capítulo sobre metafísica del pudor que podemos encontrar en Amor y Responsabilidad, en donde nos muestra Karol Wojtyła que el pudor no es como Santo Tomás de Aquino concebía, una virtud aneja, secundaria dentro de la virtud de la fortaleza, la templanza. No, no, no. Él dice, es una virtud central que preserva el carácter no instrumentalizable de la persona. ¿Por qué? Porque justamente es mirándola a los ojos, mirando el rostro, como yo decodifico realmente el sentido de la persona. El lugar más expresivo a nivel corpóreo de la persona como persona es su rostro. Y a la luz del encuentro con el rostro es que yo estoy llamado a interpretar el resto del cuerpo, que a lo mejor puede resultar muy atractivo y es sano y bello y digno que sea así, pero a la luz del rostro. Mientras que cuando el rostro se eclipsa, porque se privilegia en la experiencia de encuentro personal otras partes del cuerpo menos expresivas, dice Wojtyła, entonces el ser humano es invitado como a cosificar, a tratar al otro como medio, y por lo tanto utilizarlo de una manera contraria a su verdadero valor, a su dignidad. Estas cosas las recordamos, que pueden parecer un poco remotas todavía hacia el tema de sexualidad y de género, para entender entonces por qué Karol Wojtyła afirma, ya como pontífice, que la sexualidad es riqueza de toda la persona, que manifiesta su significado íntimo al llevar a la persona hacia el don de sí misma en el amor. En otras palabras, la sexualidad, que se vive con una dimensión orgánica y física con gran intensidad, no es meramente algo orgánico y físico. Es principalmente una experiencia personal, personal. Venlo así, darle un beso a alguien es algo personal. No es simplemente algo muscular, es algo personal, es algo personal. Y este algo personal no es simplemente para una especie de satisfacción erótico-sensible, sino que la persona, que por supuesto tiene anhelos eróticos-sensibles, sin embargo tiene anhelos aún mayores, como es descubrir un gran amor. Wojtyła, cuando daba clases en Lublin, les hacía el siguiente experimento a sus alumnos. Era malicioso, tenía su peculiaridad Wojtyła al dar clases. Wojtyła decía, como sabía que sus alumnos eran muy tomistas, muy aristotélicos, muy clásicos, la verdad bastante repetidores y no eran reflexivos, les decía, ¿cuál es el fin último del hombre? ¡Ah, hombre! Y todos que en coro, como loritos, decían,
Aristóteles y Tomás de Aquino nos enseñan que el fin último del hombre es la felicidad. Y entonces Wojtyła le decía, pues vamos a poner a prueba esta enseñanza del estagirita y del angélico doctor. Imagínense que una chica, y a lo mejor señalaba a alguna de las chicas ahí presentes en su salón de clases, en Lublin, imagínense que una chica de repente recibe la visita de un joven pretendiente que le dice, te quiero porque me gustas. Pues la chica queda sorprendida de repente, pero si reflexiona durante 2 o 3 segundos, se va a dar cuenta que esa proposición amorosa tiene un problema, o dos. El primer problema es que te quiero porque me gustas reduce a la persona principalmente a su complacencia sensorial. Te quiero en la medida en que satisfaces mis necesidades pues de agrado sensorial. Me gustas. Pero tiene todavía un problema mayor. Y es que la persona es utilizada como medio para la propia satisfacción. No es respetada como fin. El te quiero como porque me gustas instrumentaliza a la persona. Instrumentaliza a la persona. Ese es el verdadero problema. Más problemático que el haber simplemente reducido a la persona a su pura dimensión sensorial corpórea. Supongamos que el joven galán no es tan vano, no es tan superfluo. A lo mejor hasta pertenece a algún grupo católico de formación muy devoto. Se acerca a la chica y en vez de decirle eso, le dice otra cosa. Le dice, te quiero porque me acercas a Dios. Hombre, la chica a lo mejor queda más conmovida, ¿no? Pero nuevamente, si reflexiona, dice Wojtyła, si reflexiona se va a dar cuenta que también en esta declaración amorosa hay un problema. Aparentemente ya no le están valorando por su aspecto, pues, sino porque ella acerca a Dios. Te quiero porque me ayudas a hacer oración. Wojtyła les decía, perdonen, pero esta segunda afirmación, aunque suena más sublime, es igualmente tramposa. ¿Por qué? Porque nuevamente la persona termina siendo usada como medio respecto de un fin. Y entonces Wojtyła les decía a sus jóvenes alumnos, la única afirmación que una mujer espera escuchar realmente en su vida, la verdadera declaración amorosa que toda la vida ha estado aguardando es, te quiero por lo que eres. Es maravilloso que tú existas. Te amaré por siempre. Y aunque no me correspondas, yo siempre estaré ahí. Hombre, cuando decía esto Wojtyła, pues todo el mundo se ponía realmente muy nervioso. Porque se daban cuenta que estas expresiones corresponden con las exigencias del corazón humano. Y esto no significa que Diosito no tenga que ver con la experiencia del amor humano. Lo que significa es que Diosito creó a la persona como verdadero fin, no como mero medio. Y ni siquiera Dios mismo lo utiliza como medio. Dice Karol Wojtyła textualmente en Amor y Responsabilidad. Esto es muy importante porque nos muestra que el último fin del hombre, lo que más anhela el hombre y la mujer, es amar y ser amados. Es amar y ser amados. No es la mera felicidad. La felicidad es el desarrollo, si ustedes quieren, integral y armónico de todo lo que somos. La felicidad es legítimo anhelarla, pero no es el fin último. Ya usando un lenguaje más académico, la felicidad es el efecto formal primario del encuentro con el fin último, del encuentro con un gran amor, con A mayúscula, que no defraude y que siempre permanezca. La felicidad, en otras palabras, no hay que confundir la causa con el efecto. Lo voy a decir con una expresión que siempre me ha gustado de San Bernardo. San Bernardo era una especie de protopersonalista. San Bernardo lo decía así: hay que distinguir entre los consuelos de Dios y el Dios de los consuelos. Hay que distinguir entre el amor con A mayúscula, que me hace feliz, y la felicidad. Si yo busco la felicidad como fin último, voy a subordinar como medio hasta el mismísimo Dios.
Si yo busco, al contrario, a las personas, a la persona de mi prójimo o a la persona de Dios como fin, entonces voy a ser feliz. Lo voy a decir de otra manera. Curiosamente es posponiendo mi anhelo de felicidad por afirmar el bien del otro, como yo me vuelvo feliz. Y esto no es una mera frase motivacional, sino que responde a una estructura antropológica precisa. Es que el hombre, al momento en que él es fiel a la verdad objetiva que tiene delante de él, crece. Pero si busca su puro crecimiento traicionando la verdad objetiva, entonces no lo logra. Cuando la felicidad se busca como fin último, no se adquiere. Pero cuando yo me enamoro y me dejo conmover por una persona maravillosa que he encontrado en mi vida, entonces, como efecto secundario, empieza a suceder que todo mi ser se empieza a realizar. La sexualidad está inscrita justamente en este dinamismo. La sexualidad, bien descubrió Sigmund Freud, que es un dinamismo muy profundo, la libido, la búsqueda de placer sexual es profundísimo. Sin embargo, en donde se equivocó Freud, es en creer que este es el dinamismo más profundo. No, es muy profundo, pero no es el más profundo. La sexualidad está construida sobre un dinamismo mayor, que es la búsqueda de comunión, que es la búsqueda de amor con A mayúscula, que es una plenitud que desborda por mucho, lo que, por ejemplo, el mero placer sexual puede dar. El placer sexual es legítimo. Es más, como Wojtyła lo explicará de manera extraordinaria, amor y responsabilidad, es obligatorio moralmente hablando que el varón busque el placer sexual de su mujer a la hora de tener intimidad con ella cuando están casados. Sin embargo, justamente es obligatorio moralmente por amor. Lo que hace obligatorio el que el varón tenga que ser exquisito en el cuidado y en la atención al momento de seducir a su esposa y jamás ser violento con ella, ni obligarla a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad, dice Wojtyła, lo que justamente guía todo esto es el amor. Es el amor. Es recordar que la persona merece ser amada por sí misma y nunca usada como mero medio. Cuando vemos ya toda la obra de Karol Wojtyła, Juan Pablo II en su conjunto, nos damos cuenta con estas y otras observaciones que no podemos hacer aquí por cuestiones de tiempo, que nos deja una gran cantidad de herramientas para repensar la vida afectiva y sexual del ser humano. Una gran cantidad de herramientas. La filosofía de Karol Wojtyła sigue siendo muy desconocida y la verdad, también la teología. Hoy existen algunas simplificaciones piadosas sobre la teología del cuerpo y del amor humano que sobresimplifican la enseñanza de Wojtyła, Juan Pablo II, porque sus expositores no se dan el tiempo para estudiar justamente el método, las fuentes, los autores que ayudaron a Wojtyła a descubrir cosas tan maravillosas. En otras palabras, para educar realmente en la teología y filosofía del cuerpo de Wojtyła, no basta repetir. Es necesario sumergirse en el propio método y volver a pensar y a descubrir las cosas por uno mismo para luego entonces poderlas compartir de una manera integral y además poder resolver temas y asuntos a los que Wojtyła no se enfrentó. Por ejemplo, el desafío de la cuestión del género. Cuando revisamos toda la obra completa de Karol Wojtyła, Juan Pablo II, no encontramos ninguna reflexión dedicada a las cuestiones de género. ¿Por qué? Porque en su horizonte, en las controversias que él atendía, no llegó a sumergirse a los nuevos debates sobre la cuestión del género. Muere en el año 2005. La noción de género ya existe. Se popularizó mucho a partir del 95 en una conferencia sobre la mujer organizada en la ONU. Y realmente venía de más atrás. O sea, el género no irrumpe en el 95. Viene con ciertos estudios dentro de ciertos movimientos y corrientes feministas que de repente descubren la palabra género y la empiezan a veces a asociar a la de sexo o a veces a contradistinguirla. Y Juan Pablo II, Karol Wojtyła, pues ya no le dio la vida para hacer toda la disección necesaria que hubiera sido requerida para afrontar esto de manera analítica y diferenciada.
Pero esto último que digo es muy importante. Pero Juan Pablo II sí nos enseña el método para proceder de manera analítica y diferenciada. Juan Pablo II nunca se fue a la borras, santificando a uno y condenando al otro sin más, como en grandes brochazos de bien y de mal. No, sino que siempre fue sumamente quirúrgico, detallado, cuidadoso, para distinguir la verdad del error y siempre salvar a las personas. Nunca condenar a las personas, sino señalar dónde está la verdad, señalar dónde está el error y salvar a la persona. En este orden. Sí, en este orden. Primero, identificar la parte de verdad que tiene el pensamiento raro que de repente se me ofrece. A la luz de esa verdad, mirar sus deficiencias. Y siempre salvar a la persona. ¿Por qué es este método así? Porque si invertimos el proceso, si de repente primero identificamos los errores, nunca vamos a encontrar ninguna verdad. Este es un principio que se denomina metafísica de la luz y que es propio del pensamiento escolástico, particularmente tomista. Baltasar lo explica de manera maravillosa en Gloria. La metafísica de la luz consiste en esto. La luz ilumina la oscuridad. El ser ilumina la nada. La verdad es la que ilumina el error. El bien es el que ilumina el mal, no viceversa. La oscuridad no ilumina a la luz. La oscuridad es la ausencia de luz. El error no ilumina la verdad, es la ausencia de verdad. Por eso, si metodológicamente yo no me habitúo a detectar primero la dosis de verdad que tiene el pensamiento que me está desafiando, si yo no me habitúo, no tengo la disciplina intelectual para identificar la parte de verdad, de bien, de belleza, de justicia que tiene el pensamiento que tengo delante, voy a privilegiar el señalamiento del error, supuesto error, que yo supuestamente identifico, quién sabe cómo, a decir Caturelli, un filósofo argentino, pues es la típica estrategia del que hace crítica extrínseca. En vez de meterse al fondo del pensamiento, simplemente hace contrastitos. Entonces dice, ay, como este autor no dice lo que yo digo, pues entonces está mal. Perdón, eso no es el amor a la verdad. Eso no es lo que hizo Tomás de Aquino, ni Agustín, ni Buenaventura, ni Rosmini, ni Scheller, ni Wojtyła, ni Hildebrand, ni Ratzinger, ni Bergoglio. No. Lo que hacen todos estos hombres es primero identificar la dosis de verdad y a la luz de la verdad, mirar eventualmente si existen deficiencias. Así es como se le sacó riqueza a Aristóteles. Primero viendo qué parte de verdad había. Y entonces Wojtyła nos enseña eso, a hacer eso también. Mucha de la enseñanza de Juan Pablo II es metodológica. Lo voy a decir de otra manera un poco provocadora. Juan Pablo II no buscó decir hasta la última palabra sobre los temas. No, buscó, ante todo, mostrar un camino, un método para ir ahondando en los temas. Y de la misma manera como él supera, en mi opinión, en algunas tesis importantes al mismísimo Tomás de Aquino, en materia de fines del acto sexual, en materia de fin último del hombre, en materia también, en cierto aspecto, sobre el modo de explicar la unidad personal que vive el ser humano y otras cuestiones, en donde Wojtyła realmente es extraordinariamente grande y matiza y profundiza cosas que el propio Tomás de Aquino no vio. De la misma manera, hoy tenemos que dar ese paso al enfrentar cosas nuevas. Wojtyła nos dejó, sin embargo, a pesar de que no tocó los temas de género, nos dejó un estudio muy importante, que está publicado en español en este libro que se llama El hombre y su destino. En este libro, que compendia algunos de sus estudios más relevantes, Karol Wojtyła nos regala un ensayo que se llama El problema del constituirse de la cultura a través de la praxis humana. Es una conferencia que él dio en un congreso tomista internacional en el año de 1974. No es la única conferencia que versa sobre este tema, hay más, pero esta es una de las más importantes. ¿Cuál es el tema aquí? El tema en este texto es justamente explicar
que es un error gravísimo pensar que por un lado está la naturaleza humana y por otro lado está la cultura. Es decir, que por un lado está lo que soy y por otro lado lo que hago. No, dice Wojtyła, no. El hombre por naturaleza, fíjense, el hombre, el ser humano, por naturaleza es cultural. Por naturaleza es cultural. ¿Qué significa esto de cultura y cultural? Significa que el ser humano al momento de hacer cosas, se hace. Parcialmente, a nivel moral, a nivel educativo. No estamos aquí afirmando la tesis existencialista de que a través de mi acción yo me construyo totalmente a nivel ontológico. Lo que estamos diciendo es que sí hay un enriquecimiento que los clásicos le llamaron virtud. Cuando yo actúo, puedo crecer virtuosamente si actúo en función de la verdad sobre el bien. Siéndole fiel a la verdad en mi acción, viene un crecimiento interior, que los griegos le llamaban praxis. La palabra praxis, hoy mucha gente la usa para hablar de la acción acá exterior, pero no, en su sentido original griego, la palabra praxis se refiere a los procesos internos, Y hay un tipo de praxis que se refiere a los procesos internos que me hacen crecer. Se llama virtud. En otras palabras, el hombre se enriquece, se engrandece como ser humano cuando le es fiel a la verdad. Cuando entra en un camino educativo. Cuando le es fiel a su dignidad, le es fiel a la verdad, y entonces lo intenta manifestar a través de lenguaje, símbolo, expresión, institución, civilización, Estado, sociedad y lo que sea. En otras palabras, el ser humano es el único animal simbólico. Es el único animal cuyo mundo interior busca ser manifestado a través de palabras, gestos, cultura, institución, lenguaje. El ser humano, por naturaleza, es cultural. Entonces, la relación entre cultura y naturaleza es muy estrecha. Gracias a su inteligencia y voluntad libre, el ser humano tiene mundo interior y puede inventar signos, gestos sensibles, como una señal, por ejemplo, mover la mano, o como una institución, como el Estado, como la universidad, como un sindicato, como una asociación. Gracias a su inteligencia y libertad, el ser humano puede crear lenguajes, verbales y no verbales, estilos de vida, formas de ser. Cuando viajamos a otro país, inmediatamente empezamos a gozar que los seres humanos han creado distintas formas de expresión artística, arquitectónica, musical, culinaria, etc. ¿Por qué? Porque el ser humano, por naturaleza, es cultural. ¿Por qué he insistido tanto en esto? Porque aquí es precisamente donde se ubica el género. La palabra género es una palabra que se ha sido utilizada de muy diversas maneras, sobre todo en los últimos debates contemporáneos, en los últimos 30 años. Tenemos que aprender a tener una comprensión analítica y diferenciada del género. La palabra género, en primer lugar, se refiere a un hecho social. ¿A qué hecho social? A la dimensión sociocultural e histórica de la sexualidad. No estoy aquí hablando de ninguna teoría ni de ideología de género, estoy hablando de algo anterior a todo ello. El género es primero el modo como yo intento interpretar mi propia identidad sexual y la proyecto en, por ejemplo, vestido, moda, conducta, forma de lenguaje no verbal que yo utilizo en mi vida cotidiana para que la gente al convivir conmigo me identifiquen como yo creo que me deben de identificar. En efecto, el género es primero un hecho social. Así como no se puede negar que la Tierra gira alrededor del Sol, no se puede negar que existe el género. El género está muy íntimamente conectado con la identidad sexual, pero no es igual. La identidad sexual
se refiere a una perfección ontológica transversal en la persona. El género se refiere a una construcción cultural que puede ser afortunada o desafortunada. Es decir, no todo lo que hace el hombre ya por definición es afortunado, corresponde a su dignidad en automático, ¿no? Puede haber cosas muy bien que manifiestan de manera muy elocuente que la persona humana tiene dignidad a través del lenguaje, costumbre, actitud, y puede haber formas manifestativas del humano que no corresponden a su dignidad. La palabra género no hace juicio moral sobre este tipo de conductas. Simplemente señala el hecho de que la identidad sexual de la persona busca expresarse en la persona. Esta no es una nueva teoría, este es un hecho perenne en la historia de la humanidad. Toda la antropología cultural, en buena medida, detecta formas expresivas del humano muy variadas. Muy variadas. Y es a la luz de una antropología integral como podemos juzgar cuáles de esas formas de expresión cultural son dignas o son indignas. Cualquiera. Comer prójimo, como puede haber sucedido en algunas culturas primitivas, es algo indigno. Y no se vale justificarlo de manera puramente contextual. Es que era la época. No, 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 mi amigo. Aunque haya sido la época, perdón, pero está objetivamente mal comerte a tu prójimo. No sé si me explico. Y otras cosas, al contrario, muy bellas. Cuando los mexicanos leemos, por ejemplo, los poemas de Netzahualcóyotl y de Netzahualpilli, poetas anteriores a la conquista del Nuevo Mundo, nos damos cuenta que hay una sabiduría moral y hasta religiosa extraordinaria, muy cercana, ya prácticamente presintiendo la revelación cristiana. Entonces uno dice, ah, caray, es que también hay cosas buenas, también hay cosas buenas, que por ejemplo María de Guadalupe recoge al momento de evangelizar la cultura e inculturar el evangelio. En otras palabras, las realidades culturales humanas son híbridas y requerimos, por supuesto, usar un recto discernimiento para ver qué cosas son dignas y qué cosas no. La palabra género se refiere, en primer lugar, entonces, a la dimensión sociocultural e histórica de la sexualidad. ¿De dónde brota el género? En buena medida del modo como yo me descubro sexualmente y cómo lo proyecto. Y también brota en buena medida de cómo los demás me descubren y cómo proyectan ese descubrimiento también a través de conductas, lenguajes y símbolos. En otras palabras, claro, el género es una construcción intersubjetiva, cultural, en parte psicológica, pero no solo psicológica, en parte antropológica, pero no solo antropológica, en parte social, pero no solo social e histórica, sino que es una amalgama de muchos de estos factores. Ahí es donde se encuentra el género. Hay un segundo nivel que es necesario descubrir, habiendo identificado este primer nivel, el género como un hecho social. El segundo nivel son las teorías de género. Las teorías de género no son lo mismo que el género. Las teorías de género son un debate, una controversia intelectual contemporánea. Hay tantas teorías de género como filosofías existen intentando interpretar la relación entre sexo y género. No existe la teoría de género. Existen las teorías de género en plural. En plural. Quien les hable de la teoría de género no ha estudiado género. No ha estudiado género. Lo único que manifiesta es su ignorancia. ¿Por qué? Porque no existe la teoría. Existen muchas teorías. Unas de origen existencialista, otras de origen posmarxista, otras de origen analítico, otras de origen estructuralista o postestructuralista, otras herederas, por ejemplo, del pensamiento débil, otras hasta de corte aristotélico. En las teorías de género hay de todo. No es lo mismo, por ejemplo, Judith Butler, que afirma que prácticamente la identidad sexual es irrelevante y la biología es irrelevante porque todo para ella, hasta el cuerpo, es construcción sociocultural. No es lo mismo ella, Judith Butler, que Martha Nussbaum, que es una filósofa de origen aristotélico
que también ha estudiado a John Rawls y que con su teoría de las capacidades afronta en algunas de sus obras también las cuestiones de género y que tiene otra manera de comprender las relaciones entre género y sexualidad. No es lo mismo Gail Rubin que Mary Wollstonecraft, no solamente por la diferencia de épocas, sino porque detrás de cada teoría de género hay una filosofía distinta alimentándola. No hay una sola filosofía homogénea alimentando las teorías de género, sino que son muchas. Y más aún, muchas de estas teorías están contrapuestas. Contrapuestas. Alguien que es postestructuralista no simpatiza con el neomarxismo. Alguien que es neomarxista no simpatiza con el existencialismo. Alguien que es existencialista no simpatiza con una teoría de género de corte aristotélico. Así es. Así es. Existen muchas teorías de género. Tercer nivel que hay que identificar a la hora de hablar del género. El género como hecho social es el primero. Las teorías de género son intentos de interpretar este hecho social. Y hay un tercer nivel, que es lo que podemos llamar ideología de género. La ideología de género, como ya dijimos al principio, es un reduccionismo interpretador de la realidad. Es cuando yo no respeto la totalidad de los factores de la experiencia y selecciono a priori unos descartando otros. Ideología de género es toda mala explicación reductiva de la relación entre sexo y género. Entonces, por supuesto que existen teorías de género que alimentan posturas altamente ideológicas. La ideología de género es el uso reductivo y político de algunos elementos de las teorías de género para conseguir ciertos fines políticos particulares. En otras palabras, lo que encontramos a veces en los debates en los congresos y en algunas manifestaciones no son teorías de género, por amor de Dios. Es una gritonería construida con algunos elementos, a veces hasta contradictorios, de distintas teorías de género que se lanzan, se espetan para lograr ciertos fines políticos. Aquí hay que hacer una precisión muy importante. Y esta precisión no la hace Wojtyła, pero Wojtyła la inspira. Cuando Wojtyła comienza Amor y Responsabilidad, muchos de sus divulgadores y defensores no reparan en que una de las primeras observaciones que hace Wojtyła es que no solo son problemáticas las posturas que enseñan un cierto laxismo, un cierto liberalismo a la hora de hablar de la vida sexual de las personas, sino que también son problemáticas las posturas ultraconservadoras y rigoristas. Wojtyła así comienza Amor y Responsabilidad, señalando que tirios y troyanos a veces cometen graves errores interpretativos. No es más seguro ser conservador que ser liberal. Ambas son ideologías. Y la posición antropológica de Wojtyła pretende no ser una ideología, ni liberal ni conservador. Ni liberal ni conservador. Wojtyła lo que nos muestra es que con los ingredientes del pensamiento de Wojtyła podemos identificar que hoy existe verdadera ideología de género. Cuando alguien, por ejemplo, afirma que toda manifestación expresiva, simbólica y cultural, conciencial de la persona es legítima. Como diciendo implícitamente, basta que mi deseo sea auténtico para que se convierta en derecho. Como si no hubiera una referencia a la verdad sobre el hombre en materia de sexualidad. Como si bastara satisfacer el deseo sexual para que el deseo sexual fuera digno. Y por lo tanto, es un verdaderamente ideológico y perverso afirmar que la sexualidad humana no tiene referentes objetivos. Disociarla de la dignidad de la persona y su identidad profunda, siendo varón o siendo mujer. Eso es ideología de género. Pero también es ideología de género cuando alguien de repente, por ejemplo, nos dice pseudo argumentos en orden a defender la heterosexualidad o cosas así, afirmando, por ejemplo, que no queremos ideología, queremos biología. Caray. Estas afirmaciones, que a veces son hechas del lado conservador y rigorista, son gravemente erróneas desde el punto de vista del pensamiento de Karol Wojtyła. De hecho, de alguna manera están condenadas en Veritatis Splendor, la encíclica programática de Juan Pablo II en materia de moral. Porque Juan Pablo II, desde que era filósofo y luego ya como pontífice, señaló muchas veces que el puro dato biológico no es normativo. No es normativo.
Algunas personas han llegado a decir, por ejemplo, en los ámbitos más conservadores, que así como en el reino animal, los machos buscan a las hembras, entonces en la vida humana el varón debe de buscar solo a la mujer y por lo tanto el matrimonio debe ser heterosexual. Argumentar así a favor del matrimonio heterosexual es un error argumentativo que hace agua por todos lados. La buena intención con la que se hacen este tipo de argumentos no obsta para señalar que aquí, en este argumento, hay falacia naturalista. La persona humana es más que biología. El cuerpo humano es más que lo que nos dice el mejor tratado de biología. El cuerpo humano es ícono de la persona. No puede ser interpretado holísticamente más que en el contexto del universo personal. Y por eso, en nombre de buscar un eslogan para hacer una campaña, etcétera, afirmar que basta la biología para combatir la ideología es un grave error. Es un grave error. Como si la biología y la instintividad sexual a nivel biológico ya fueran suficiente argumento para legitimar la heterosexualidad. No es así. Amor y responsabilidad es un gran argumento para afirmar que la pura espontaneidad e instintividad humana no basta para generar una norma que se pueda considerar precepto de derecho o de ley natural. No basta, no basta. Sino que la instintividad, las inclinaciones naturales, requieren ser discernidas por la razón. Descubrir si eso a lo que me invita mi pulsión instintiva es verdaderamente bueno. Y a la luz de este discernimiento, entonces sí, tengo una norma, un precepto al que soy invitado a seguir. En otras palabras, la ideología de género puede tener orígenes liberales y conservadores. Por eso es que es tan importante redescubrir el pensamiento auténtico de Karol Wojtyla y de Juan Pablo II en su integralidad, que en algunas ocasiones dirá cosas muy firmes y muy fuertes, y en otras cosas, al contrario, nos moderará nuestros excesos. Porque no siempre lo firme y fuerte y ultraconservador es más seguro, y mucho menos lo es lo liberal. El personalismo, tanto filosófico como teológico, que Wojtyła y Juan Pablo II nos enseñan, permite superar tanto lo liberal como lo rígido, ambas cosas, y descubrir entonces la gran paciencia con la que tenemos que ayudarnos mutuamente para redescubrir la verdad sobre el amor humano. Voy a ir terminando esta exposición diciendo lo siguiente. ¿Qué puede decir Karol Wojtyła sobre el tema de la sexualidad y del género? A la luz del pensamiento de Wojtyła se puede decir formalmente que la sexualidad es una dimensión constitutiva de la persona y el género es una expresión de la espiritualidad humana. Los animales no tienen género porque los animales no hacen cultura. Solamente el ser humano puede proyectar simbólica y culturalmente su sexualidad. Por eso es que el género es un producto espiritual. Es un producto espiritual. De difícil interpretación, lo sé. Por eso es necesaria una interpretación personalista y comunional fiel a las enseñanzas, por ejemplo, de Juan Pablo II, de Ratzinger también, de Bergoglio, que nos están ayudando de manera muy fuerte y decidida a tratar de entender que sí se requiere una nueva reflexión sobre la vida afectiva y sexual del ser humano, que es necesario dar el siguiente paso y ver, por ejemplo, cómo la categoría género es una categoría heurística. O sea, nos permite ver y comprender algunos fenómenos que la pura categoría sexo no permite ver y comprender. La categoría género entonces puede ser utilizada para detectar inequidades en las relaciones sociales entre varones y mujeres. Sí, en efecto. Oye, entonces es una categoría omnicomprensiva y superpoderosa. No, no. Hasta la mismísima Marta Lamas, que es una de las pensadoras generistas más peligrosas, por así decirlo, en el escenario contemporáneo, enseña en sus libros, hasta la mismísima Marta Lamas enseña en sus libros, que inflar demasiado la categoría género, creer que es como la nueva metafísica a la luz de la que hay que interpretarlo todo, es un error. Es un error.
Tan errado está caer en una sexual blindness, en una ceguera sexual, es decir, en desdibujar la importancia de la identidad sexual, como lo hace Judith Butler, como caer en una gender blindness, en una ceguera de género, y negar la categoría de género en su justa dimensión, a la luz de una interpretación personalista que permite ubicar en dónde se encuentran las cuestiones de género, cuál puede ser su factor de enriquecimiento y también cuáles pueden ser sus riesgos. Cuáles pueden ser sus riesgos. Termino simplemente citando que muchas de estas cosas que su servidor desde hace algunos años y en el CISAP hemos estado profundizando a través de distintas publicaciones, estudios, etcétera. Ustedes pueden ver todo esto que hemos explicado, por ejemplo, publicado en la revista Medicina y Ética de la Universidad de Anáhuac, en la revista Medicina e Morale del Hospital Gemelli, en la revista Open Insight, que es la revista de filosofía del CISAP, en algunos libros sobre cuestiones de afectividad y de sexualidad. Todo esto que hemos venido diciendo suscitó ciertas polémicas, ciertas tensiones. De repente algunas personas decían que era peligroso simplemente el usar la categoría género. Sin embargo, la Congregación para la Educación Católica nos ha regalado recientemente un hermoso documento justamente sobre las cuestiones de sexualidad y género, que asimila prácticamente, en algunos párrafos, además casi con el mismísimo lenguaje, todas estas cosas que hemos expuesto el día de hoy. Es decir, ya existe además un discernimiento por parte de la Iglesia Católica en este tema que prácticamente nos ayuda a entender que una cosa es el género como hecho sociológico, otras son las teorías de género y finalmente otro es la manipulación ideológico-política del género en ciertas palestras y foros públicos. Hacer esta triple distinción es importante porque no siempre que se utiliza la palabra género se está hablando de algo maligno, ni tampoco de algo bueno por definición. Hay que tener un discernimiento riguroso, antropológico, que nos permita descubrir qué cosas sí son pertinentes y qué cosas no son pertinentes para que la persona viva conforme a su dignidad. Si les parece, aquí nos detenemos y hacemos un espacio para poder platicar y escuchar algunos comentarios, observaciones y preguntas que ustedes nos puedan regalar y compartir. Les agradezco mucho y dejamos a Patti que nos conduzca en la moderación de las preguntas. Muchas gracias, Rodrigo. Pues hay muchos interesados, hay bastantes preguntas. La primera de ellas dice, ¿puedes por favor repetir los pasos del método fenomenológico? Hay que entender el fenómeno y explicarlo para qué. Sí. El método fenomenológico de Karol Wojtyła es una revisión de lo que él aprendió en materia de fenomenología leyendo a Scheler, a Hildebrand, a Reinach y posiblemente al mismo Husserl. Es un método sui generis. No es exactamente lo mismo que lo que encontramos en Scheler que en Wojtyła. Los pasos, ya así, tal cual, están explicados en un libro que se llama Volver a la persona y que tiene como subtítulo El método filosófico de Karol Wojtyła, publicado en editorial Caparrós en Madrid del año 2002. Aquí simplificando, podemos decir que a grandes rasgos el método tiene 3 momentos. Primero, es importante sumergirnos en la experiencia. En otras palabras, si voy a hacer fenomenología de una obra de arte, de un cuadro de Van Gogh, lo importante no es mirar el libro donde viene la foto del cuadro, sino ir a verlo. Y cuando lo veo, el cuadro, descubro que es muchísimo más intenso y provocativo que la foto, por mejor tomada que esté en el libro de arte que yo tengo en mi casa. Lo primero es sumergirse en la experiencia. El segundo momento es describir la experiencia con mucho orden y cuidado. Esto retiene ciertos ingredientes metodológicos que aquí no vamos a explicar. Por ejemplo, un cierto uso de la epogé, de aislar ciertos ingredientes temporalmente para poder verlos más claramente. Wojtyła usa una analogía. Dice, así como en las matemáticas, a veces al ver un polinomio muy complejo, es necesario poner entre corchetes algunas partes para identificar cómo afectan el resto de la estructura. De la misma manera, a la hora de analizar la experiencia, es necesario
poner entre corchetes en algún momento una parte de la experiencia para ver cómo está afectando a otra parte, etc. No puedo, lamentablemente, por cuestiones de tiempo, detallar más este procedimiento. Y después de describir la experiencia, es importante tratar de identificar los elementos esenciales que aparecen en la experiencia a través de algo que Wojtyła llama estabilización. Estabilización. Es decir, comprender, tratar de comprender qué significado está habitando en esa experiencia. Y hay un cuarto momento que no mencioné y que es muy importante, perdón, pero disculpen por no haberlo mencionado hace rato, pero es verificar contra la experiencia. O sea, regresar otra vez a la experiencia y contrastar lo que yo he entendido con lo que realmente se manifiesta. Y si esto corresponde, entonces puedo decir que estoy comenzando a tener experiencia de la verdad. De la verdad. Entonces es un camino de subida y de bajada, en donde se parte de la experiencia, se describe muy bien, se capta su esencia y luego lo comprendido se contrasta fuertemente con la experiencia para verificar que esté bien comprendido y si no lo está, se corrige, se corrige. Gracias, Rodrigo. La siguiente pregunta dice, ¿puedes explicar la característica de insustituibilidad de la persona? Sí, cómo no. Los seres que son cosas se pueden identificar como cosas porque son sustituibles. No se resisten a ser sustituidos. Les es natural ser sustituidos. ¿Por qué? Porque toda su naturaleza se agota en su función. Una licuadora es buena licuadora si licúa bien. Un tabique es buen tabique si no se rompe al momento de formar parte de la pared. Un desarmador es buen desarmador si ayuda a poner y a quitar tornillos. Es decir, la naturaleza de estos objetos se agota en su función. Si hacen bien su función, son buenos. Buen tabique, buen desarmador, buena licuadora. Si de repente compro una licuadora y no funciona, pues la regreso y me quejo. Deme mi dinero, devuélvame, porque esta es una mala licuadora. El valor de las cosas es funcional, es instrumental. El valor funcional e instrumental de las cosas se llama precio. Las cosas se compran o se venden por su precio. Se les asigna un precio si cumplen bien con su función. Las personas somos otra realidad. Las personas no somos cosas. No valemos por nuestra función. No hay ningún estándar de eficiencia política, económica, social, cultural, ni siquiera de orden moral o sexual que nos confiera dignidad. El valor que tenemos como personas proviene de algo anterior a nuestra función. Por supuesto que tú y yo podemos tener funciones. Somos cajeros, somos enfermeros, somos profesores, somos comerciantes. Podemos tener funciones. Pero lo que yo soy es más grande que lo que yo hago. Sobre todo las personas que hemos hecho graves cosas, o sea, cosas muy malas en nuestra vida. Cuando nos damos cuenta de ellas y nos arrepentimos, muchas veces sin necesidad de esta clase le decimos, por ejemplo, a la persona que hemos lastimado, sí hice eso y estuvo muy mal, pero yo soy más que esto que hice. Perdóname. Y el perdón brota justamente de haber advertido que hay algo más que la acción que sostiene a la acción, pero que es más grande que la acción y que es el ser personal. Gracias a descubrir que la persona es más que sus acciones, es que siempre hay esperanza en la vida, aún para el peor de los hombres malos, de los criminales. Siempre hay esperanza, siempre hay posibilidad de reconstruir la vida. ¿Por qué? Porque hay una bondad ontológica que llamamos dignidad, de altísimo nivel, por el hecho de que somos no funcionales, no somos seres que se definan principalmente por su exitosa operación, por ejemplo, económica. Es más digna la persona más rica, es menos digna la más pobre. No. Justamente, ¿por qué es que podemos decir con toda seguridad que la persona es digna? Porque nada ni nadie la puede sustituir como persona. Si yo fuera meramente biología, podría ser sustituido por otra biología. Pero soy más biografía que biología. Para comprenderte a ti o a mí como persona,
para comprender a Patty, que aquí no está viendo, no basta conocer sus músculos, sus tejidos, sus huesos, su naturaleza biológica, sino es necesario conocer su vida, su historia, su infancia, sus alegrías y sus tristezas. Y es así cuando uno descubre, caray, este es un caso único maravilloso. Este es un caso único maravilloso. No sé si me explico. Y en esa maravilla uno está en el fondo reconociendo la dignidad del otro. O sea, su altísimo valor. Su altísimo valor. Ni siquiera un clon, vaya. Hoy que están de moda las películas de clones. Ni siquiera un clon idéntico a nivel genético. Idéntico, no parecido, sino idéntico. Realmente es idéntico. Ni siquiera un clon idéntico a nivel biológico realmente replica a la persona. ¿Por qué? Porque el clon estará al menos a la derecha o a la izquierda, en otro lugar, pues. Y basta con que haya una pequeña diferencia, por ejemplo, en términos de espacio, para que entonces ya sea otra historia, otra biografía, y por lo tanto otro caso humano, muy parecido a lo mejor en el aspecto, pero a fin de cuentas otra personalidad, otra persona. Para profundizar más en esto, en este tema de la insustituibilidad, también me atrevo a sugerir la lectura de este libro que se llama Afirmar a la persona por sí misma. Está publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en donde el tema de insustituibilidad y dignidad se le dedican muchas páginas para entender bien por qué lo insustituible es lo único que no tiene precio, tiene dignidad. Las cosas se compran o se venden, las personas se respetan a causa de su dignidad. Las cosas tienen precio, las personas dignidad. Y en ese libro se trata de explicar justamente la articulación de estos binomios. Bien, siguiente pregunta. Dice, ¿en qué momento crees que nos encontramos en la reflexión sobre la relación entre sexualidad y género hacia una comprensión aceptable desde el personalismo? Yo creo que nos encontramos a nuestros inicios. Realmente sí hay que reconocer que tenemos un cierto rezago reflexivo. Por ejemplo, hasta la fe, lo voy a decir así un poco fuerte, pero espero que sea para sanamente provocador. Los estudios sobre sexualidad desde el ángulo personalista siguen siendo escasos. Hay muchos libros que resumen el pensamiento de Juan Pablo II, que lo simplifican, que lo tratan de divulgar, pero que no añaden, no aumentan la comprensión. Lo voy a decir de otra manera. Hoy no existe todavía un tratado personalista grande, técnico, de 2000 páginas, sumamente analítico, bien referenciado, de sexología personalista. Sí hay libros de sexología, en donde se explican qué es la sexualidad, sus fundamentos genéticos, neurológicos, conductuales, conductas perversas, conductas sanas, 1000 cosas. Pero todavía no existe un tratado así a la luz de una antropología personalista. Un tratado completo. Existen articulitos. Existe por ahí el lexicon, por ejemplo, que hizo López Trujillo alguna vez con la ayuda de muchos académicos y maestros amigos. Pero no es un tratado sistemático, orgánico, de alto nivel, etc. Todavía le falta. A nivel sexual. No se diga a nivel de género. A nivel de género apenas estamos en nuestros pininos. ¿Por qué? Porque la reflexión personalista, estudiando de a de veras, de manera directa, a los autores que están desarrollando teorías de género, ha sido muy lenta, muy escasa. La gran mayoría de los libritos que denuncian los peligros de la ideología de género, etcétera, no consultan fuentes primarias. Usan pura literatura secundaria. Y entonces son malísimos en sus análisis, ¿no? Porque ponen en un mismo cajón las más diversas teorías sin hacer las necesarias distinciones. Te dicen cosas del tipo, la madre de las teorías feministas y de género es Simone de Beauvoir. La mujer no nace, sino que se hace. Y luego te cuentan otro autor, y todo como si fuera una progresión lineal, y mezclan postestructuralismo con marxismo, con existencialismo, con neoaristotelismo, con filosofía analítica, con psicoanálisis, de tercera generación lacaniano, con Foucault, con Zizek, como si fuera una progresión lineal, como si todo fuera la teoría de género. Eso no existe, eso no existe. Ojalá fuera así, de veras, porque identificando un solo factor, entonces podríamos derrumbar todo el edificio. Pero realmente la cuestión es muchísimo más compleja. Entonces,
estamos todavía en un estadio muy primitivo, realmente muy inicial, y se necesita más investigación rigurosa en cuestiones de sexualidad y de género. Rigurosa significa que previamente hay que estudiar de a de veras los fundamentos de la antropología personalista, y segundo, que luego hay que estudiar de a de veras los autores distintos, de distintas tendencias en el ámbito de las teorías de género, para poder eventualmente aprovechar lo aprovechable, bien discernido, sin tonterías, y ofrecer una interpretación personalista de el género y la sexualidad de manera más complexiva. Esa es mi opinión personal. Sí, gracias, Rodrigo. La siguiente pregunta dice, ¿cómo podemos afirmar que hay una relación esencial entre el sexo y el género sin caer en una perpetuación de pautas de comportamiento que desfiguran la realidad de la feminidad y la masculinidad? Por ejemplo, aquellas que surgen del machismo. Sí, sí. Sí, la relación entre sexo y género, a ver, más que esencial, es una relación analógica. Analógica. La relación es analógica. El sexo se proyecta en el género, pero no de manera unívoca y directa. Dado que soy varón sexualmente, en el género, como en automático, de manera rectilínea, ¿se proyecta la masculinidad? No, porque está la mediación de la inteligencia y la voluntad libre, y su capacidad y creatividad, y grado de comprensión de lo que uno es, que a veces es buena y a veces es un poco imperfecta. Entonces, debido a la mediación de la inteligencia y la libertad, el modo como yo proyecto mi sexualidad a nivel cultural tiene parte de lo que yo soy y al mismo tiempo tiene parte de lo que no soy. Por eso es que podemos hablar de femineidades y masculinidades en plural. Por eso es que podemos hablar de que hay muchas formas de ser varón. Esto en la antropología cultural es muy común. Por ejemplo, una mujer a finales del siglo XIX, en la época victoriana, que si mostraba ligeramente el tobillo, era una casquifloja. Hoy una mujer que solo muestra el tobillo es altamente conservadora. ¿Qué quiere decir? Que todo esto es muy contextual, que las formas de manifestar la masculinidad o la feminidad varían dependiendo del contexto cultural e histórico en el que se vive. Pues evidentemente ha pasado muchos años después de la época victoriana. Y es preciso entonces entender que la relación entre identidad sexual y género es una relación análoga. Ya la realización concreta del modo como yo simbolizo mi sexualidad puede tener elementos positivos y algunos negativos. Lo voy a decir así un poco feo para que nos provoque, sobre todo a los varones. Pero ¿cuántos de nosotros varones, aunque damos platiquitas como esta, somos unos machirrines en el fondo? Y por más que hablamos de la dignidad y no sé qué, terminamos traicionando nuestras mejores intenciones a la hora del trato real con las personas. ¿Por qué? Porque si bien proyectamos nuestra masculinidad de formas muy bellas y dignas, a veces nos salen también las formas indignas, y terminamos legitimando formas de convivencia que privilegian el ser masculino sobre el femenino en materia de dignidad. Eso está muy mal. Karol Wojtyła decía en sus clases en Lublin, es muy malo que la mujer viva subordinada, explotada, aplastada en su dignidad por parte del varón. Pero lo más malo no es eso, decía Wojtyła. Es una paráfrasis que hace Wojtyła de Hegel, en el fondo. Dice Wojtyła, lo más malo no es eso. Lo más malo es que la mujer se lo crea. En otras palabras, es que Wojtyła era genial. Era genial. Porque se da, o sea, la Mulieris Dignitatem, que es la gran carta que escribe Juan Pablo II sobre la misión y la dignidad de la mujer, en el fondo está construida sobre unas evidencias no solamente reveladas, sino filosóficas. Y es que varón y mujer poseemos la misma dignidad y merecemos el mismo respeto. En Mulieris Dignitatem dirá con gran fuerza Juan Pablo II, cito literalmente, la subordinación de la mujer al varón es fruto del pecado. La mujer no está llamada a vivir subordinada al varón. Nada de que el varón es la cabeza y la mujer el corazón. Es una manera elegante de decir, yo pienso y tú chillas. Y eso no está bien. Eso no está bien. No. Varón y mujer, con la misma dignidad,
y complementarios y recíprocos en su interacción nupcial, en su interacción heterosexual, se complementan y ayudan a construir una imagen holística de lo humano. Lo humano no es puramente masculino. Lo humano brota verdaderamente del reconocimiento de la unidualidad relacional, dice Juan Pablo II, de la unidualidad relacional. Es decir, de que el varón está vocacional y estructuralmente orientado a la mujer, y la mujer vocacional y estructuralmente orientada al varón. Y es ahí, en esa unidad, en la que podemos descubrir nuestra común dignidad, y por lo tanto, que por ejemplo en el matrimonio, pues hay que platicar mucho y ponerse de acuerdo, pero nada que aquí mando yo, porque hay que tomar una decisión. No, no, no. Aunque sea más lento y más tardado, las cosas se tienen que tomar realmente en diálogo y en acuerdo, porque ambos, padre y madre, esposo y esposa, tienen la misma dignidad, merecen el mismo respeto. Merecen el mismo respeto. Eso está en Mulieris Dignitatem, no es una idea aquí media loca que de repente se me ocurre, sino eso está en uno de los textos tal vez pequeñitos, pero más fuertes, que Wojtyła escribió en algún momento sobre estas cuestiones. Sí. Nos dicen, si puedes aclarar lo que entiendes o lo que es identidad sexual. Sí. Identidad es lo que yo soy. Y detrás de la palabra soy es todo lo que yo soy. Identidad se refiere a todo lo que yo soy. ¿Cuál es tu identidad? Pues que soy persona. Soy. La palabra persona se refiere a todo esto que soy. Psiquismo, historia, sexualidad, cuerpo, espíritu, todo lo que soy. Identidad sexual se refiere a lo que yo soy en materia sexual, es decir, si soy varón o soy mujer. Hay una manera muy bonita de descubrir que la identidad sexual de la persona solo versa sobre la masculinidad y la feminidad. Esto lo hemos publicado en varias ocasiones, en distintos estudios y en algunos libros, en donde utilizamos algunos aportes de Niklas Luhmann, el famoso sociólogo padre de la teoría de sistemas, y nos ayudan mucho a entender qué es la identidad sexual. Luhmann, en sus observaciones sobre la homosexualidad, descubre que siempre en la pareja homosexual, sea de varones o sea de mujeres, en la homosexual, una de las partes asume un rol más masculinoide y una de las partes asume un rol más feminoide. Se nota en la poesía, en la convivencia, en la distribución del trabajo y de tareas, en las relaciones afectivas, en el modo de acurrucarse, en muchas cosas. Pero hay un momento en donde esto es súper contundente, para nada ambiguo, es clarísimo que uno asume un rol más masculinoide y otro más feminoide. En el momento de la cópula homosexual, sea masculina o sea femenina. En donde, en el momento de la cópula y de buscar la mayor satisfacción sexual, se tienen que emular, simular, aunque sea de manera imperfecta, las relaciones heterosexuales. ¿Esto qué quiere decir? Que la heterosexualidad emerge, aún en el momento del comportamiento sexual más transgresor. No hay forma de vivir la sexualidad activa más que bajo, dice Luhmann, del mainframe estructural heterosexual. No hay forma. Aún la homosexualidad es una forma, no es una alternativa a la heterosexualidad. La homosexualidad no es una forma alternativa a la heterosexualidad, sino es como una especie de realización imperfecta, porque los ingredientes de tipo heterosexual emergen, por así decirlo, como reproche en el momento de la mayor intimidad homosexual. Lo voy a volver a repetir porque las palabritas se pueden confundir. El código, los valores propios de la heterosexualidad emergen como reproche al momento de la mayor intimidad homosexual. Esto es axiológico y es normativo. ¿Esto qué quiere decir? Que la sexualidad humana siempre reclama, para ser plena, heterosexualidad, aun cuando de repente por mis propias decisiones yo la quiera vivir de una manera homosexual. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué lo menciono? Para entender qué es la identidad sexual. La identidad sexual entonces es una perfección ontológica que hace que hasta los homosexuales vivan su homosexualidad de manera masculina o femenina, diferenciada,
No es lo mismo la homosexualidad masculina que la homosexualidad femenina. No es lo mismo. La identidad sexual marca toda conducta, hasta este tipo de conductas que pueden buscar ser de repente socioculturalmente transgresoras. Pongo este ejemplo así de chocante y así de complejo para mostrar que la identidad sexual es distinta a la identidad de género. La identidad sexual es una perfección ontológica insuprimible, que no me puedo liberar de ella. La identidad sexual es una perfección ontológica insuprimible, mientras que la identidad de género es la convicción conciencial, cognitivo-afectiva, que yo tengo en mi mente respecto de mi identidad sexual. De repente soy varón a nivel de identidad sexual y en mi identidad de género, por ejemplo, descubro, sí, es cierto, lo soy y lo acepto y lo acojo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay integración entre identidad de género e identidad sexual. Eso está muy bien. Pero cuando de repente lo que yo pienso sobre mí no coincide con lo que yo soy, eso se llama neurosis. Eso se llama disociación. Eso habla de una ruptura, de una discrepancia entre lo que yo soy y lo que yo creo que soy. En psicoanálisis esto, pues bueno, ha sido extraordinariamente estudiado. Si yo de repente empiezo a decir que soy Napoleón, pues la gente me va a decir, pues sí, porque tienes más o menos su estatura, pero no lo eres, estás en el año 2020 y no estás en Waterloo hace algunos siglos. Es decir, cuando alguien empieza a concebir como Napoleón, por supuesto que requiere de atención, de cuidado, de un camino educativo y a lo mejor de terapia para volver a recuperar la capacidad para descubrir realmente lo que es y vivir de acuerdo a ello. No sé si esto ayude un poco a identificar que la identidad sexual es una perfección ontológica, mientras que la identidad de género es una perfección cognitiva. Sí, gracias, Rodrigo. También nos preguntan, ¿cómo conciliar las demandas y realidades personalistas y personalísimas con las necesidades generalistas al momento de legislar en temas de género y familia? O sea, como en el fondo, cómo llevar el personalismo al debate, realmente ya social, político, parlamentario y cosas así. Yo creo que, a ver, la respuesta me late que va a ser muy imperfecta, pero que tenemos que educar a nuevas generaciones de jóvenes en el personalismo, en la teología del cuerpo, en el descubrimiento de que la persona es un ser humano con dignidad. ¿Para qué? Para que aparezcan nuevos liderazgos, que con un lenguaje pertinente a la cultura de nuestro tiempo y no con los lenguajes de nosotros, los miembros de la tercera edad, lleven este tipo de argumentos a los nuevos escenarios y a los nuevos debates. Mucha de la crisis por la que el personalismo no logra a veces alcanzar un triunfo político en el desarrollo parlamentario se debe a que no hemos logrado perfeccionar los argumentos, las formas de expresión, la comprensión de las cosas de una manera así de pertinente y convincente que hasta nuestro interlocutor, a lo mejor adverso, diga, caray, me están diciendo algo que no había yo visto. Lo voy a decir de una manera un poco más académica, pero espero que sintética. No basta usar la razón. Y claro que hay que aprender a usar la razón, sino hay que usar la razón de manera razonable. ¿Qué significa esto? Usar la razón significa saber argumentar, y por eso hay que estudiar, sí hay que estudiar. Si uno quiere debatir de a de veras con quien está a favor del aborto, de la homosexualidad o lo que sea, por supuesto que hay que estudiar. No basta la pasión, hay que educar la razón, sí. Pero tampoco basta estudiar mucho, porque de repente lo que encontramos son unos fanáticos que de la manera menos caritativa y pedagógica posible espetan un conjunto de verdades en nombre de la verdad, pero de la peor forma posible. No, las razones hay que aprender a decirlas de una manera razonable, es decir, entendible por nuestro interlocutor. Y eso también nos está faltando mucho. Muchos de nosotros no logramos, por ejemplo, reproponer el valor y la fuerza argumentativa de la ley natural en escenarios parlamentarios que, por supuesto, no creen en la metafísica, porque no hemos encontrado nuevos caminos metodológicos para reargumentar la ley natural. Por eso es tan bonito estudiar a Wojtyła de verdad,
porque Wojtyła, sin negar la metafísica clásica, sí encuentra algunas vías nuevas para hablar de que todo ser humano tiene dignidad y merece respeto, que utilizan métodos pertinentes que ayudan al interlocutor a empezar a sospechar que a lo mejor sí hay algo interesante y verdadero en lo que, por ejemplo, el personalista está queriendo defender. Yo creo que eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo estudiando y también aprendiendo como nuevamente insisto, aprendiendo de nuestros interlocutores a veces adversos. ¿Aprendiendo qué? No aprendiendo meramente mañas estratégicas, sino aprendiendo la parte de verdad que tengan. Cuando una mujer ha abortado, de manera consciente y libre, pues la manera más elemental de abordarla no es condenándola, sino es primero escuchándola mucho, abrazándola, como Jesús con la mujer adúltera, que antes de condenarla, primero le dice, yo no te juzgo, vete y no peques más. Pero en esta pequeña expresión hay todo un método. Primero, el yo no te juzgo implica, el primero te acojo, así como estás, llena de heridas. Te abrazo como persona. No solapo ninguna de tus conductas indebidas, pero rescato tu persona. Y tan la rescato que me pongo en medio de los que te van a ejecutar. Jesús se pone a defender a la que merecía morir de acuerdo a la ley. Eso es lo que hace un personalista. Defiende a la mujer adúltera. Y ya que se van, todos los que lo pensaban ejecutar, con gran ternura, le ofrece un camino educativo. Con gran ternura y gran paciencia. En donde a lo mejor va a haber caídas, pero la acompaña. La acompaña en su fragilidad. Acompañar el amor frágil, el amor herido, es justo lo que en buena medida Francisco hoy está haciendo en Amoris Laetitia y en su pastoral. Francisco da el siguiente paso, el paso que Jesús de hecho también da, acompañar el amor herido, el amor infiel, el amor traicionado o traidor, y de esa manera ofreciendo siempre un camino para todas las personas, independientemente de en qué situación se encuentren. Gracias, Rodrigo. Ya para terminar, la última pregunta dice, ¿qué opinas de que algunos ideólogos consideran la sexualidad como un método de control político o de la ideología de género desde organismos internacionales? Es decir, como una imposición y su raíz desde un nuevo marxismo o de la nueva izquierda. Sí, hay un hecho, que existen organismos internacionales con agendas políticas muy problemáticas, que presionan a los estados y los obligan a tener ciertas políticas públicas pues contrarias a la dignidad. Esto no es ningún secreto, ¿no? Algunos organismos de la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, a veces condicionan ciertos programas de desarrollo, reformas estructurales y cosas por el estilo, con el cumplimiento por parte de los estados de agendas que no corresponden a la dignidad. Eso es cierto. Sin embargo, hay que decir que muy fácilmente de esta constatación de orden político, que nuevamente hay que aprenderla a hacer de manera muy analítica y diferenciada, viendo realmente qué dice la ONU, viendo realmente qué dice el Fondo Monetario, viendo realmente qué dice el Banco Mundial, es decir, actuando muy quirúrgicamente, detectando que hay problemas graves, a veces de mafias políticas que realmente hacen cosas muy malsanas, sin embargo, no caer en teorías de la conspiración. Las teorías de la conspiración son sucedáneos para el pensamiento. Cuando uno no quiere hacer análisis delicado, a fondo, analítico, profundo, pues uno opta por una teoría de la conspiración que sobresimplifica las cosas y nos dice que hay un solo enemigo. La psicología, la sociología y la filosofía han estudiado las teorías de la conspiración más de una vez. Han detectado, por ejemplo, cómo siempre gravitan en torno a un chivo expiatorio. Y hoy algunos, por ejemplo, haciendo una lectura principalmente política, dicen que el origen de todo esto es el marxismo cultural, cosa que es un error gravísimo. Porque por supuesto que hay marxistas, seguidores de Gramsci, que le dan una dimensión cultural a sus campañas político-marxistas. Pero no solamente hay marxistas. También hay postestructuralistas, existencialistas, y los más graves, hay nihilistas, que no son marxistas. Es decir, no hay una sola raíz. El problema, decía Juan Pablo II se hizo muy amigo
de un filósofo con el que se identificó mucho conforme lo fue conociendo más y más, que se llamaba Augusto del Noche. Y lo que más le gustaba a Juan Pablo II de Augusto del Noche era cuando Augusto del Noche decía que el análisis puramente político, ideológico, identificar grupos, mafias, señores malos que actúan en contra del matrimonio y la vida y no sé qué, decía él, eso es altamente insuficiente. Juan del Noche le enseñó a Juan Pablo II a decir, no bastan las interpretaciones políticas, hay que lograr una interpretación transpolítica, es decir, antropológica, sapiencial, del cambio cultural contemporáneo. Eso hoy el Papa Francisco le denomina cambio de época, que es una manera sintética, sencillita, para decir, ya basta de lecturas puramente políticas, es necesario hacer interpretación transpolítica, para identificar el verdadero problema y los verdaderos núcleos y el verdadero, por así decirlo, enemigo. Perdón, el verdadero enemigo no es un grupo secreto que controla todo detrás de no sé cuántas instituciones. No existe un grupo secreto que controla todo. Existen 10,000 grupos secretos que intentan controlar las cosas. Y detrás de ellos hay un problema mayor que los propios grupos secretos. Que ese problema mayor solo se identifica cuando se hace una lectura transpolítica. Podemos encontrar la lectura transpolítica del mundo contemporáneo, sobre todo en los capítulos dedicados a la lectura filosófico-teológica de la historia, en documentos como Centesimus Annus, como Sollicitudo Rei Socialis, como Evangelii Gaudium, como la Gaudium et Spes, o a nivel puramente filosófico, en las obras de Augusto del Noche, de Massimo Borghese, de Rocco Buttiglione, de Métole Ferré, en América Latina. Es decir, hay un conjunto de hombres que desde hace algunos años, con gran fidelidad a Juan Pablo II, a Benedicto y ahora a Francisco, intentan superar estas lecturas facilonas basadas en teorías de la conspiración que llenan el YouTube con las cosas más extrañas, que están más cerca de que los alienígenas nos abduzcan a todos que de la verdadera teoría y ciencia política contemporánea. Es necesario dar un paso más reflexivo en el análisis para identificar el principal problema cultural que marca el cambio de época. El principal problema, perdón, no es el marxismo cultural. Es algo todavía más denso y más complejo, que a lo mejor ameritaría una sesión tan larga como esta para empezar a esbozarlo y tratar de entender la naturaleza del cambio de época.